de nuestros tiempos, por tu gracia y tu misericordia, tu Espíritu Santo nos sostendrá, Señor, con nuestra mirada puesta en Jesucristo. Padre Celestial, después de haber cantado tu palabra, después de haber orado, Señor, después de haber confesado nuestros pecados, queremos, Señor, aprovechar en este día, Señor, para hacer silencio nosotros y escuchar tu voz. Lo que más necesitamos en esta mañana, oh Dios amado, es que tú tengas compasión de nosotros y que tú nos perdones. Que tú nos perdones, Señor, y que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Nuestras almas, oh Dios, tienen sed de ti. Como dice la Escritura, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y nuestras almas, oh Dios, hoy están sedientas de ti. Tenga bien, Señor, hablarnos una vez más, de tal manera que al terminar este tiempo, cada uno de nosotros, desde el menor hasta el más adulto, pueda decir verdaderamente: el Señor ha hablado a mi vida. Oh Dios eterno, usa tu palabra como cada domingo te rogamos, para santificar a tus santos, Señor, para santificar a tu pueblo y para salvar a aquellos que no te conocen. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Usa tu palabra en este día para fortalecer, Señor, a los débiles y para renovar nuestra esperanza en Cristo Jesús. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, prospera tu palabra en nuestras almas. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor amado, rogamos por nuestros hermanos que están viajando. Señor, yo ruego que tú los guardes, Señor, en su vida, que tú, Señor, les concedas tener un buen tiempo, Señor, y que les traigas a casa, Señor, con tu cuidado también. Padre, ruego en el nombre de Jesús que tú les concedas, aún en medio de sus vacaciones, Señor, mantener sus ojos puestos en ti. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amado Dios, rogamos también por nuestros hermanos que sufren, por nuestros hermanos, Señor, que despiden, Señor, están despidiendo este año, Señor, con dolor en su corazón por la pérdida de un ser querido. Yo ruego por ellos, ruego que tú los asistas, ruego que tú los consueles, ruego que tú los fortalezcas, ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, los guía a Cristo, la roca de nuestra salvación, nuestro refugio, nuestro amparo y fortaleza en todo tiempo. En el nombre de Jesús, oh Dios, una vez más te ruego, en esta mañana, dame la gracia necesaria para poder comunicar con claridad tu palabra en este día. Dame la gracia necesaria, oh Dios, para poder comunicar con fidelidad tu palabra a tu pueblo. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, hermanos, en esta semana me llegó a mi celular una noticia, hermano, una notificación de una serie de artículos que publicó Apple News acerca de los eventos más importantes que ocurrieron en el 2021. Y cada uno de estos artículos, todos ellos estaban bajo un gran encabezado, y este encabezado decía de esta manera: el año pasado todos rogábamos que el 2021 llegara, y sucedió como ninguno de nosotros esperaba. Y la razón por la cual este titular me llamó tanto la atención es porque creo que resume con mucha exactitud cómo la mayoría de nosotros nos sentimos con relación a los eventos que ocurrieron en este año. Pues aunque ciertamente Dios nos ha dado respiro y nos dio respiro en medio de tantas calamidades, la verdad es que este año no ha sido un año muy bueno para muchos de nosotros. Digo esto porque muchos pensaron que quizás el año 2021 sería el año en que todos volveríamos a la normalidad. Después de tantas restricciones, después de tantos cambios impuestos por una pandemia, muchos miraban el 2021 como el año en que finalmente respiraríamos. Pero tal parece, hermano, que el temor, la incertidumbre llegaron para ser parte del día a día de las personas.
Este año incluso para muchos ha sido tan agobiante espiritualmente hablando debido a las pruebas que hemos tenido que pasar, que muchos han considerado, hermano, incluso la opción de claudicar a su fe, de claudicar incluso a la visión que Dios nos ha dado como iglesia. Y digo más, hermanos, en este año, este año ha sido tan difícil, hermano, para muchos, que ya que hemos recibido malas noticias, muchos de nosotros, hermanos, hemos perdido seres queridos. Otros, hermanos, han perdido grandes oportunidades en sus vidas. Y otros durante este año han tenido que atravesar, hermanos, circunstancias que realmente ninguno de nosotros quisiera experimentar. Y ante tanta incertidumbre, ante tanto dolor, ante tanta pérdida, al finalizar este año y al comenzar uno nuevo en unos pocos días, muchos lo único que podrán hacer es poner sus ojos, refugiarse en el aparente refugio, hermano, que provee o que promete el positivismo secular. Muchos no tendrán otra opción, la única opción que tendrán es esperar que quizás el 2022 sea un año mejor. Otros, quizás al terminar este año y comenzar uno nuevo en unos próximos días, no podrán hacer otra cosa que poner sus ojos y su esperanza en el gobierno o en la ciencia médica para que quizás finalmente nos libren, ¿verdad?, de la pesadilla de esta gran pandemia. Pero usted, mi amada iglesia, mi amigo que me escuchas en esta mañana, ¿dónde pondrás tus ojos? ¿Dónde pondremos nuestros ojos? ¿En qué nos enfocaremos para poder mantener firme nuestra confesión de fe en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo? Amados hermanos, la única manera, lo único que podemos hacer y lo único que debemos hacer es precisamente poner nuestros ojos en Jesucristo. Es enfocarnos en Jesús, como hemos visto, hermano, en este pasaje que acabamos de leer desde la semana pasada. Hoy, hermano, quiero continuar considerando los versículos 1 al 6 del capítulo 3 de Hebreos, y lo vamos a hacer bajo el mismo título de la semana pasada. Pon tus ojos en Cristo, segunda parte. Para poner en contexto lo que vamos a estar mirando en esta mañana, solamente quiero recordarte, hermano, lo que vimos la semana pasada, pues el mensaje de hoy es la continuación de ese. Y vimos, hermano, que el centro, el núcleo de estos primeros 6 versículos es, hermano, un llamado a permanecer firmes en la fe, un llamado a permanecer firmes en nuestra confesión de fe en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Estos hermanos a los que se les escribe esta carta, como ya ustedes saben, estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos, y el autor, inspirado por el Espíritu Santo, los llama a permanecer firmes en la fe. Y este llamado precisamente lo vemos en el verso 6. Mira el verso 6 conmigo por un momento. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Y mira cómo termina el verso 6. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Una de las características de la verdadera iglesia, de los verdaderos cristianos, es que en medio de los tiempos difíciles, aún en medio de pruebas, aún atravesando el valle de sombra de muerte, los cristianos, hermanos, podemos permanecer firmes, podemos retener nuestra confesión de fe. Y la única manera en que podemos hacerlo es poniendo nuestros ojos en Cristo. Este es el llamado que el autor de los Hebreos hace a través de toda su carta. Lo hace en el capítulo 3 y lo vuelve a hacer en el capítulo 12 con otras palabras. Ahora, en estos versículos hay algunos aspectos de la vida de Cristo y de la obra y persona de Cristo que somos llamados a considerar. El autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos llama a considerar, hermano, la obra de Cristo como sumo sacerdote y como apóstol de nuestra confesión de fe. El autor a los Hebreos nos llama, hermano, a considerar, a enfocar nuestra atención, hermano, en la fidelidad de Cristo. Ya que, hermano, eso tiene implicaciones, como vimos la semana pasada, en nuestro caminar con el Señor.
Déjenme decirle algo, hermano. El capítulo 3 de Hebreo, específicamente los primeros 6 versículos, son, hermanos, versos muy reveladores para nosotros, porque ellos contienen muchas verdades acerca de Cristo que nutren nuestra fe. Y digo esto, hermano, porque estos versos amplían nuestro entendimiento de la persona de Cristo. Cuando generalmente pensamos en Cristo, generalmente pensamos en Cristo en términos de Cristo es Dios, Cristo es Señor y Cristo es nuestro Salvador. Y estas son verdades acerca de la persona y la obra de Cristo que son fundamentales para nuestra fe. Pero este capítulo, hermano, estos 6 versículos nos hablan mucho más, nos abren nuestro entendimiento hacia otros aspectos de la obra de Cristo que son necesarios para nuestra confesión de fe, para mantener firme la confesión de fe. Como acabamos de decir, Cristo es no solamente Dios, Señor y Salvador, Él es el apóstol de nuestra fe. Él es el sumo sacerdote de nuestra fe. Y hoy vamos a mirar 2 aspectos más acerca de la persona de Cristo, que al considerarlo nos permitirá, hermano, mantener firme nuestra gloria en la esperanza del Evangelio. Lo primero que quiero que veamos en el pasaje en esta mañana es esto: para poder mantener firme nuestra fe, para poder mantener firme la confesión de nuestra fe y la gloria de nuestra esperanza. Pon tus ojos en Cristo, hermano. Considera a Cristo como el constructor de la casa de Dios. Considera a Cristo como el constructor de la casa de Dios. Y usted dirá, ¿qué encabezado más extraño? Nunca quizás habíamos pensado en Cristo como el constructor de la casa de Dios. Y quizás algunos al leer este encabezado se preguntarán, ¿qué significa eso? Bueno, quiero explicarte lo que eso significa a la luz de este pasaje. Vamos a leer los versículos 1 al 4 nuevamente. Dice, por tanto, o sea, por todo lo que ya les he dicho, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, recuerda, enfoca tu atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Amados hermanos, en estos versículos, con la intención de enfatizar la importancia que tiene para nosotros como cristianos, enfocar nuestra atención en la persona y la obra de Cristo, el autor hace un paréntesis en su argumento. Y en este paréntesis, hermano, él resalta la gloria, la superioridad de Cristo sobre Moisés, no solamente en su fidelidad, sino también en la dignidad de su persona. Y los versos 3 y 4 constituyen un paréntesis en el argumento del escritor. ¿Y por qué lo sabemos? Porque si usted se fija, si usted quita los versos 3 y 4, y usted lee el 2 y salta al 5, usted se va a dar cuenta que no se interrumpe el argumento. Si usted se fija en el verso 2, termina diciendo, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y el verso 5 dice, y Moisés fue fiel en la casa de Dios. O sea, el argumento es la fidelidad de Cristo, pero él hace un paréntesis. Y él dice, otra razón por la cual tú y yo debemos enfocar nuestra atención en Cristo, no solamente porque Él es el sumo sacerdote de la fe, no solamente porque Él es el apóstol de nuestra confesión de fe, no solamente porque Él es fiel. La otra razón por la cual tú y yo debemos enfocar nuestra atención en Jesucristo es porque Él ha sido considerado por Dios el Padre como digno de mayor gloria, de mayor honra que Moisés. Y específicamente, hermano, esta mayor gloria y honra que Moisés se resalta en la analogía que él hace con
con una casa y un constructor. Y él les dice, el argumento de este escritor, inspirado por el Espíritu Santo, es este. Cristo ha sido considerado como más digno de mayor gloria que Moisés, de la misma manera que un constructor es considerado más digno de gloria que la casa. O sea, de la misma manera que nosotros consideramos una casa bien hecha, ¿saben? Esa casa, por mucha gloria que tenga, o sea, el constructor, el arquitecto, el que la hizo, tiene mayor gloria. De esa misma manera, Cristo tiene mayor gloria, mayor honra que Moisés, por lo cual Él es digno que tú enfoques tu mirada en Él, porque Moisés fue siervo en la casa de Dios, pero Cristo es el constructor de la casa de Dios, casa de la cual Moisés era parte. Ahora, quiero que tú pienses por un momento en esto. Cristo es considerado de mayor gloria, digno de mayor gloria que Moisés, porque Cristo construyó una casa más excelente que la casa que construyó Moisés. Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, construyó un tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Pero ese tabernáculo apuntaba a un templo más excelente. Ese tabernáculo apuntaba al templo de Dios, a la casa de Dios, que es la iglesia, la cual Cristo construiría. La casa que construyó Moisés era una casa temporal. La casa que el Hijo de Dios, Jesucristo, construiría es una casa, hermano, que permanecería para siempre, donde Dios habitaría con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Por esa razón, Cristo, como constructor de la casa, tiene más gloria que Moisés. Amados hermanos, quiero que pienses conmigo en esto. Cristo, mira el versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. ¿De quién está hablando el escritor aquí? Bueno, amados hermanos, cuando él está, al usar la analogía de la casa y el constructor, y cierra esa analogía diciendo que toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Él no se está refiriendo aquí a Dios el Padre, él está haciendo referencia a Cristo como Dios. Y esto lo sabemos porque en el contexto de la carta, en el capítulo 1, no sé cuántos ustedes recordarán, él nos dice que por medio de Cristo fueron hechas todas las cosas, ¿verdad? Él es el agente de la creación, y con esta declaración, hermano, y presentando a Cristo como el constructor de todas las cosas, Él no solamente está llamándonos la atención acerca de la divinidad de Cristo, sino que también está llamando nuestra atención acerca, hermano, del poder y la autoridad de Cristo para hacer todas las cosas. Si Cristo, y este es el punto de toda la analogía, si Cristo, como el creador de todas las cosas, fue poderoso para hacer el mundo de la nada, Cristo también es poderoso para edificar tu vida en Él en medio de los tiempos que estamos viviendo. Y es por eso que, amados hermanos, era importante para estos hermanos, como lo es importante para nosotros, en nuestro peregrinar, considerar a Cristo como el constructor de nuestras vidas, como el constructor de la casa de Dios. Él es el que edifica su casa a través de los tiempos. Yo quiero que tú mires conmigo este pasaje de la Escritura que es bien conocido por todos nosotros. Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo capítulo 16, verso 18.
¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor. Este es un pasaje que conocemos muy bien. Dice, hermanos, el versículo 18 de esta manera: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todos nosotros sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, el contexto de estos versículos, donde Cristo le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Cuál es el criterio que tienen los hombres acerca de mí? Y cuando los discípulos le responden, Cristo va más allá y le dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la concepción que ustedes tienen de mí? Y Pedro hace esta gran revelación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. E inmediatamente Cristo pronuncia estas palabras que acabamos de decir: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál es la roca? Cristo. La roca es la verdad de que Él es el Hijo de Dios, el apóstol, el enviado de nuestra fe, para nuestra fe. Sobre esa verdad, dice Cristo: yo edificaré, yo construiré mi iglesia. Porque Él, hermano, esto es un recordatorio para nosotros como creyentes, que Jesucristo, el Dios que nosotros adoramos, no solamente es el fundamento de la iglesia, Él también es el que edifica y construye su iglesia. Y tengamos en cuenta que cuando hablamos de la iglesia, generalmente pensamos, hermano, en la iglesia en términos de congregación. Pero la iglesia somos tú y yo, aquellos que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él en una nueva vida. Cuando nosotros, dice la Biblia, que Cristo es el que edifica la iglesia, lo que está diciendo es que Cristo es el que edifica tu vida en Él. Y hay dos maneras en las que Cristo edifica su iglesia. No solamente Cristo le edifica añadiendo personas a la iglesia, salvando pecadores. Cristo edifica, una vez que salva pecadores, a esos pecadores Cristo los hace crecer en Él. Y hay dos maneras fundamentales en que Cristo lo hace. Cristo edifica nuestra fe. Cristo edifica nuestras vidas en Él. Primeramente por medio de su palabra. Es por medio de su palabra que Él santifica a la iglesia. Es por medio de su palabra que Él renueva nuestra fe. Es por medio de su palabra que Él, hermano, santifica nuestros afectos, nuestros pensamientos. Es por medio de su palabra que Él moldea nuestra voluntad y nos hace más semejante a Él. Pero hay otro medio que Dios usa para edificar nuestras vidas en Él. Y Él usa nuestras circunstancias. Amén. Dios ordena circunstancias específicas en la vida de sus hijos para nosotros poder ser edificados en Él. Ahora, ¿cómo considerar a Cristo como el constructor de la casa de Dios me ayuda a mí y me ayuda a ti, y te ayuda a ti en Dalhart, Texas, en el 2021, a las puertas del 2022? Para permanecer firme en nuestra esperanza en Cristo. Bueno, amados hermanos, nos ayuda de esta manera, en que cuando nosotros, la iglesia, enfocamos nuestra atención en Jesucristo como el constructor de la casa de Dios, la cual somos nosotros, tú y yo, en ese momento, a partir de ese momento, yo creo que tú escuches bien esto, hermano, tú y yo podemos ver nuestras circunstancias como herramientas en las manos de Dios para edificar nuestra vida en Él. Cuando nosotros vemos, hermano, y consideramos en medio de nuestras circunstancias a Cristo como el constructor de la casa de Dios, cuando yo entiendo que Cristo por medio de mis circunstancias está edificando
edificando mi vida, está llevando a cabo su propósito en mi vida. A partir de ese momento yo puedo interpretar mis enfermedades, yo puedo interpretar los sufrimientos por causa de Cristo, puedo interpretar la pérdida de un ser querido, puedo interpretar, hermano, el conflicto que tengo en mi hogar por causa de Cristo, no como circunstancias desafortunadas en mi vida, sino como los medios por los cuales Cristo está santificando mi vida. Los medios por los cuales yo puedo ver las enfermedades, las pérdidas, el sufrimiento, los conflictos, como los medios por los cuales Cristo, el Hijo de Dios, sobre su casa, está edificándome, está construyendo mi carácter, moldeando mi carácter a su imagen. Y es entonces cuando en medio de las circunstancias difíciles yo puedo permanecer firme en mi confesión de fe. No hay otra manera. Hermanos amados, yo quiero que tú pienses bien en esto. Nosotros no sabemos qué va a traer el 2022. El año 2022 puede ser mejor que el 2021. El año 2022 puede ser peor que el 2021. Y todo apunta que quizás vaya a ser peor. Las circunstancias, lo que tú has vivido en este año, puede ser nada en comparación con lo que podemos vivir en el 2022. Y esa no es una visión pesimista de la vida, es una visión realista. Porque el 2021 nos ha demostrado que nosotros no tenemos control de los tiempos ni de las estaciones. Pero yo quiero que tú sepas una cosa. Si tú quieres permanecer firme en la fe y retener la gloria de nuestra esperanza en Cristo, es necesario que tú y yo consideremos a Cristo como el constructor de la casa de Dios, como aquel que a través de nuestras circunstancias y a través de su palabra está construyendo mi vida, está edificándome en Él. ¿Sabes por qué esa es la única manera? Porque si en medio de los tiempos que estamos viviendo, tú y yo no consideramos a Cristo como el constructor de la casa, ¿sabes cuál es la otra alternativa? Es poner nuestra atención y considerar, enfocarnos en las circunstancias que estamos viviendo, lo cual nos llevará, escúchame bien, lo cual nos llevará no a permanecer firme en la fe, sino aún a alejarnos de Dios, porque al considerar las circunstancias y al no entender que Dios está obrando en mi vida a través de ella, eso va a crear en mí resentimiento. Cuando yo pierdo un ser querido, cuando yo pierdo mi trabajo, cuando yo pierdo grandes oportunidades, cuando la vida se me vuelve al revés y yo no considero que Cristo es el constructor de mi vida a través de esas circunstancias que me está edificando, eso va a crearía en mí resentimiento hacia Dios, lo cual eventualmente me llevará a alejarme de Dios. Eso eventualmente me llevará a claudicar en mi fe. Amados hermanos, es imperativo que tú y yo consideremos a Cristo como el constructor de la casa de Dios, como aquel que está edificando nuestra vida a través de nuestras circunstancias. Y esto es una verdad a nivel personal, pero también es una verdad a nivel de iglesia. Y es aquí lo que a nosotros nos va a mantener firmes como iglesia. Muchas veces nosotros podemos pensar que, ¿sabes? Al ver que muchos claudican, al ver que muchos abandonan la fe, podemos pensar, ¿sabes? Eso nos puede llevar a pensar qué va a pasar mañana. Y yo te voy a decir hoy qué va a pasar mañana. No porque soy profeta, no porque adivino el futuro, sino porque ya la Biblia lo ha dicho. Yo te voy a decir lo que va a pasar mañana. Podemos ser 5, 6, 10, 20, 100, 50. Yo te voy a decir lo que va a pasar mañana. Mañana Cristo continuará construyendo su casa. Cristo continuará edificando una casa para Dios el Padre, cuya casa
somos nosotros los que creemos. En segundo lugar, amados hermanos, para nosotros poder permanecer firmes en nuestra fe, no solamente debemos considerar a Cristo como el constructor de la casa de Dios, es imperativo que tú y yo consideremos a Cristo como el Hijo de Dios sobre la casa de Dios. Es importante que tú y yo consideremos a Cristo como el Hijo de Dios sobre la casa de Dios. Vamos a volver a Hebreos, capítulo 5. Capítulo 3, perdón, Hebreos capítulo 3, y vamos a leer los versículos 5 al 6. Amén. Mira lo que dice este pasaje, hermano. Dice, vamos a leer desde el 4 para tener un poquito más de contexto. Dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés, él aquí vuelve a retomar el argumento acerca de la fidelidad y esta comparación que hace con Moisés. Dice, y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Amados hermanos, como decía, en estos versículos el autor, inspirado por el Espíritu Santo, vuelve a retomar esta comparación acerca de la fidelidad de Moisés y la fidelidad de Cristo. Y hay algo que el autor enfatiza, hermano, y es que él le dice, como veíamos el domingo pasado, sí, es verdad, Moisés fue fiel, pero Moisés fue fiel como siervo, Cristo fue fiel como hijo. Pero hay un gran contraste que está en estos versículos. Si usted se fija, en el verso 5 dice, y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. No quiero que pierda de vista este detalle tan importante. Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo. ¿Dónde fue fiel Moisés? En la casa. Indicando así que con toda su fidelidad como siervo, él simplemente, al igual que nosotros, somos parte de la casa. Y dice, pero Cristo, en el verso 6, dice, pero Cristo fue fiel como hijo, y fíjate cómo dice, sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Indicando así, mi amada iglesia, que Cristo posee más gloria y honor que Moisés, no solamente porque Él es el Hijo de Dios, sino también porque como hijo Él fue fiel sobre la casa de Dios. El argumento, hermano, de estos versículos es este: en medio de las adversidades, en medio de las tribulaciones, en medio de las tentaciones, cuando tú te sientas tentado a claudicar, vamos, hermano, enfoca tu atención no en lo que Moisés representaba, sino en la gloria y el honor de Cristo como Hijo de Dios. Amados hermanos, he aquí el corazón de la perseverancia cristiana, el honor y la gloria de la persona de Cristo. Cuando la iglesia, cuando los cristianos consideramos, enfocamos nuestra atención en la gloria de Cristo revelada en su palabra, cuando nosotros enfocamos nuestra atención en la dignidad de Cristo como el Hijo de Dios sobre la casa de Dios que somos nosotros, entonces somos impulsados, hermano, por amor a su gloria, a retener firme la confesión de nuestra fe. Porque al considerarlo a Él en el esplendor de su gloria como Hijo de Dios, entonces nosotros vamos a darnos cuenta que vale la pena sufrir por Cristo, que vale la pena
perseverar por causa de Cristo. Este es el corazón de la perseverancia cristiana, el honor y la gloria de la persona de Cristo como Hijo de Dios. ¿Saben por qué, amados hermanos? Muchos claudican en la fe y muchos cristianos se debilitan, porque muchos de nosotros hemos perdido de vista cuán digno es Jesucristo de que nosotros le adoremos. Cuán digno es Jesucristo de que nosotros suframos por causa de Él. Hemos perdido de vista la gloria de la persona del Hijo de Dios. La razón por la cual muchos cristianos quedan en el camino muchas veces, la razón por la cual muchos de nosotros nos debilitamos, es porque en algún momento de nuestra vida hemos quitado nuestra vista, nuestra atención de la gloria del Hijo de Dios, Jesucristo, el apóstol de nuestra fe, y hemos puesto nuestra vista en la aparente gloria y en los placeres temporales de este mundo. Esa es la razón por la cual muchos claudican y nos debilitamos, porque en un momento de nuestra vida encontramos algo que en nuestro entendimiento tiene mucho más valor que Cristo. Esa es la razón por la cual muchos, aunque llevan años sentados en la iglesia, escuchando el mensaje de Dios, semana tras semana, no vienen a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos consideran que el mundo es mejor que Cristo. Ellos no pueden ver el incomparable valor de Cristo. Amados hermanos, la Biblia habla de el Señor Jesucristo hace enseña a través de una parábola, y es la parábola, hermanos, del mercader de perlas. La mayoría de ustedes seguramente la han escuchado. Y en esta parábola él enseña acerca del valor del reino de Dios, del valor que tiene él, ¿verdad?, como hijo de Dios. Dice que había un mercador de perlas, un vendedor de perlas. Dice que este hombre encontró, se la voy a parafrasear, encontró una perla de gran precio. Y al él poder identificar el valor de esa perla, ¿saben lo que hizo? Dice la parábola, vendió todo lo que tenía y adquirió esa perla. ¿Por qué este hombre hizo esto? Porque este hombre entendió que esa perla, esa sola perla, valía mucho más que todas las perlas que él podía tener en su inventario. Él pudo entender el valor de la perla. De esa misma manera, cuando nosotros consideramos el valor de Cristo, el valor de conocer a Cristo, de tener una relación con Él salvífica, hermano, nosotros vamos a considerar todas las cosas como nada por amor a Cristo. Porque entendemos que Cristo es digno de más gloria que todas las cosas. Y esto, hermano, es consistente con lo que la palabra del Señor enseña en otros textos de la Biblia. Yo quiero que tú mires conmigo dos ejemplos, hermano, de esta verdad en circunstancias diferentes. Mira conmigo el ejemplo de Pedro y Juan en Hechos 4:20. Vamos a poner una marca ahí en Hebreos y vamos a ir a Hechos capítulo 4, verso 20. Hechos 4:20. Amén. Quiero que marques este versículo ahí en tu Biblia. Dice, vamos a leer desde el verso 19. Dice, mas respondiendo Pedro y Juan le dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fíjate, hermano, en el contexto de estos versículos, a Pedro y a Juan le acaban de dar, en buen español, una gran paliza por causa de Cristo. Y le dijeron, lo vamos a dejar ir con una condición. ¿Cuál era esa condición? Dejen hablar del nombre de Cristo.
Yo te voy a poner esa circunstancia en lenguaje moderno. A Pedro y a Juan quizás, o sea, lo que le dijeron fue: mi hijo, ámate a ti mismo. Valora tu vida, valora tu bienestar. ¿Por qué tienes que sufrir por un hombre que murió hace ya algunos añitos y que algunos dicen que resucitaron? ¿Por qué tienes que sufrir por una leyenda? Ámate a ti mismo, ten un poco de amor propio y disfruta la vida. No prediquen más, y en el momento que ustedes dejen de predicar, se acabaron sus problemas. Y Pedro y Juan, hermanos, respondieron en el verso 20: no podemos dejar de decir, ¿qué cosa? Lo que hemos visto y oído. ¿Tú sabes por qué Pedro y Juan no podían callar? Porque ellos consideraron a Cristo digno de sufrir por causa de él. Porque consideraron a Cristo como el Hijo de Dios sobre la casa de Dios. Por esa razón ellos estuvieron dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Quiero ponerte otro ejemplo en el libro de Hechos. Vamos a leer el pasaje que leímos en la lectura bíblica, Hechos capítulo 21. Mira este versículo también. Mira el versículo 13. Hechos 21, verso 13. Amén. Dice la palabra del Señor: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, escucha bien, hermano, porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Sí lo tenés, hermano? ¿Sí lo viste? Dice: yo estoy listo a ser no solamente atado, sino a morir por el nombre de Jesús. ¿Qué clase de persona dice eso, hermano? Solamente uno que ha considerado la gloria y el honor de Cristo como Hijo de Dios sobre su casa. Pablo entendía que era mejor, Cristo era digno y es digno de aún dar la vida por él. Porque él consideraba a Cristo como el Hijo de Dios. Él consideraba su honor, su gloria como Hijo de Dios. Mira conmigo también este otro pasaje de la Escritura que nos habla con mucha más claridad acerca de cómo Pablo entendía a Cristo. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 3, verso 8. Filipenses capítulo 3, verso 8. Vamos a leer verso 7 y verso 8. Amén. Filipenses capítulo 3, verso 7 y verso 8. Amén, hermanos. Mira este pasaje de Escritura. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y mira bien lo que dice ahora. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Hermano, marca ese texto en tu Biblia y léelo de nuevo conmigo en esta mañana. Vamos a enfocarnos en el verso 8. Dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas. Y no quiero que pierda de vista, hermano, el sabor. Saborea esta próxima expresión. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor.
Fíjate que Él nos dice, y yo estimo como pérdida todas las cosas por causa de Cristo, quien es Dios. Él nos dice, yo estimo todas las cosas como basura por causa del Creador del universo. Él dice, por el incomparable valor de conocer a Cristo. Él no, hermano, para Él nada más tenía tanto valor. Toda su gloria como perseguidor de la iglesia, toda su reputación entre los judíos, Él la consideraba como basura. Todo lo que el mundo le ofrecía, Él lo consideraba como basura por el incomparable valor de conocer. Y esa palabra conocer, hermano, habla no solamente de tener una relación, sino también una relación de obediencia. Yo te pregunto, hermano, la pregunta que yo quiero hacerte a ti que estás sentado aquí en esta mañana: ¿cuánto vale Cristo para ti? ¿Cuánto vale Cristo para ti? Cuando tú consideras a Cristo, tú y yo podemos decir como Pablo, yo todas las cosas las considero como nada por el incomparable valor de conocerlo. Yo solamente quiero conocerlo, yo solamente quiero obedecerlo. Por eso, hermanos, los cristianos cantamos, mi vida es Cristo. Pero cuando tú consideras a Cristo, ¿tú puedes decir eso? O cuando tú consideras a Cristo, Cristo simplemente vale para ti 30 monedas de plata. Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que respondernos nosotros en esta mañana. ¿Cuánto vale Cristo para ti? La única manera de permanecer firme en la fe es considerando a Cristo como el Hijo de Dios sobre la casa de Dios. No hay nada como Él. No hay nada que dé tanta satisfacción al alma como conocer y obedecer a Cristo, el Hijo de Dios, sobre su casa. Pero también, amados hermanos, al considerar a Cristo como el Hijo de Dios sobre la casa, es importante que consideremos su honor, su gloria, como hijo, no solamente como Hijo de Dios, sino como hijo sobre su casa. Este es un detalle, hermano, que no es poco, ¿sabe? No es de poca importancia en este texto bíblico. Recordemos, hermano, para que el enfoque de Hebreos capítulo 13 es establecer esta comparación de semejanza y contraste entre Moisés y Cristo, para demostrarle a estos hebreos cristianos que Cristo es mejor. Ahora, ¿por qué él dice que era necesario, enfatiza que Cristo es hijo sobre la casa? Bueno, hermanos, recordemos, pensemos por un momento en lo que representaba Moisés para el pueblo de Israel. Dios usó a Moisés de muchas maneras, pero hubieron eventos claves, importantes en la vida de la nación de Israel, que Dios, hermano, usó a Moisés de una manera extraordinaria. En estos eventos Moisés ocupó un lugar protagónico. Y el primer ejemplo es la liberación de Egipto. Moisés para los judíos era ¿qué cosa? Un libertador. Aquel que los llevó, los sacó de Egipto y los guió por el desierto hasta casi entrar a la tierra prometida. Pero Moisés también para ellos él era el mediador entre Dios y ellos. Dios le da la ley por medio de Moisés. Era el hombre que Dios, hermano, con el cual Dios hablaba cara a cara. Ellos querían oír la voz de Dios, ellos necesitaban hablar con Moisés, Moisés hablaba con Dios, Dios le hablaba a Moisés y Moisés le transmitía el mensaje a ellos. No sé cuántos ustedes recordarán que cuando Dios le da la ley, dice que cuando Dios desciende sobre el monte humeaba. Y ellos se llenaron de terror y le dijeron a Moisés: habla tú con Dios, nosotros no queremos hablar con Él, es demasiado para nosotros. Pero cuando ellos tuvieron hambre, por mencionar otros ejemplos, por medio de Moisés, Dios le dio ¿qué cosa?
maná del cielo. Cuando tuvieron sed, le dio agua de la roca. Cuando ellos en su rebeldía murmuraron contra Dios y Dios le mandó serpientes que lo mordieran, cuando ellos vieron la mortandad tan grande que estaba causando su pecado, ¿a quién ellos fueron? A Moisés. Le dijeron: clama a Dios por nosotros. Moisés clama a Dios y Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce y levántale un asta, y cualquiera que fuere mordido y mira la serpiente vivirá. Al pensar en Moisés, ellos pensaban en cada uno de estos eventos en los que Dios obró extraordinariamente por medio de ellos. Pero cuando el autor a los hebreos le dice a estos cristianos: considera a Cristo, considera su fidelidad como hijo sobre la casa, el argumento es este: si Moisés fue fiel como siervo en hacer todas estas cosas, ¿cuánto más Jesucristo, que es hijo sobre la casa? Si Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo guió por el desierto, ¿cuánto más Jesucristo, después de habernos librado de la esclavitud del pecado, no nos guiará, no será fiel en guiar a su pueblo durante nuestro peregrinaje hasta que Él llegue y venga por nosotros? Si Moisés fue fiel como siervo en hacer todas estas cosas, ¿cuánto más Jesucristo será fiel en sostener tu vida todo el tiempo de tu peregrinaje? Oh, mi amada iglesia, nosotros, como decía hace un momento atrás, nosotros no sabemos qué va a pasar el año que viene. Sin embargo, tú y yo podemos terminar este año y enfrentar el nuevo año con seguridad, con paz. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de la incertidumbre, a pesar de la inseguridad y de los temores, tú y yo, hermano, como iglesia, como cristianos, una cosa podemos tener segura, y es que en medio de estos tiempos Cristo permanece como Hijo de Dios sobre su casa. Y eso implica que Él continuará, amados hermanos, guiando a su pueblo a través de los tiempos. Eso implica, amados hermanos, que Él nos guiará, Él nos sostendrá, Él nos alimentará y Él continuará sometiendo a nuestros enemigos, porque Él permanece como Hijo de Dios sobre su casa. Aún más, hermanos, al considerar el honor de Cristo como Hijo de Dios sobre la casa de Dios, eso nos mantendrá firme hasta el fin, porque como hijo, Cristo como Hijo de Dios sobre su casa, Él es la fuente inagotable de gracia para los hijos adoptivos de la casa de Dios. Él como Hijo sobre la casa tiene poder y autoridad para perdonar los pecados de los hijos adoptivos de la casa. Él tiene poder y autoridad de restaurar a los hijos adoptivos de la casa, que como el hijo pródigo abandonaron la casa y regresan a Él en arrepentimiento y en plena certidumbre de fe. Oh, mi amada iglesia, al concluir este año, al comenzar uno nuevo, considera a Cristo, enfoca tu atención en Cristo como el apóstol de tu fe, como el sumo sacerdote de nuestra confesión de fe. Enfoca tu atención, considera a Cristo, considera su fidelidad como hijo, porque de esa manera tú y yo permaneceremos siendo fieles a Dios. En este nuevo año, considera, hermano, a Cristo como el constructor de la casa de Dios. Enfoca tu atención en medio de los tiempos difíciles en recordar que a través de su palabra y a través de sus circunstancias, Él está edificando tu casa, tu vida. Y esto, yo quiero hacer énfasis en esto porque es muy importante. Muchas veces nosotros vamos a encontrar que la palabra de Dios nos hiere. Y como lo hemos dicho muchas veces, no hay nada tan ofensivo como el Evangelio. Pero cuando tú escuches la palabra de Dios y la palabra de Dios te hiera,
incomode, recuerda, Cristo está construyendo tu vida, edificando tu vida por medio de su palabra. Cuando en este año, terminar este año, al comenzar el próximo, tú recuerdes, tú pases por circunstancias difíciles y tú te sientas tentado a pensar, Dios me ha abandonado. Recuerda, Dios no abandona a su casa. Él permanece sobre su casa. Él, a través de esa circunstancia, está edificando tu vida, está formando tu carácter y fortaleciendo tu fe en Él. Considéralo a Él, enfócate en Él. Enfócate, hermano, enfoca tu atención en su honor como hijo. Y pídele, Señor, ayúdame en este año a mantener mis ojos puestos en ti hasta el día en que tú vengas por nosotros. Yo quiero invitarte a que tú te pongas en pie ahí donde estás. Y vamos a cantar junto al Señor. Y mientras cantamos este canto, Cristo volverá. Yo quiero animarte a que tú ores a Dios y tú le digas, Señor, hasta que ese día glorioso llegue, ayúdame a enfocar mi mente, mi atención en ti. Ayúdame a considerarte como el constructor de la casa de Dios y como el Hijo de Dios sobre la casa de Dios. Cantemos. Escucha el clamor, la creación espera su liberación, día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción, completa redención, traerá a aquellos que en la cruz compró pleno gozo y perfección por su gloria y esplendor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El día llegará cuando no habrá más muerte ni temor, no más llanto ni dolor, toda lágrima enjugará, no más oscuridad, pues su rostro siempre resplandecerá, la justicia cesará, todo él restaurará. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor.
cantar, Cristo volverá. Esa es la esperanza de la iglesia, ese es el consuelo de la iglesia. Hasta ese día, hasta que ese día glorioso llegue, considera a Cristo. Amén. Pon tus ojos en Él, Amén. porque es la única manera de retener firme la esperanza de nuestra fe, la seguridad que tenemos en Cristo. Ese Cristo volverá, y ese día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Unos confesarán a Cristo como Señor con regocijo por la salvación que Él les ha dado. Otros que han rehusado confesarle como Señor en la vida de este lado de la eternidad, para vergüenza y condenación eterna, tendrán que confesar también que Cristo es Señor. Amén. Y es por eso que hoy, como pastor, como ministro del Evangelio, yo quiero llamar a todos aquellos que no conocen a Cristo, todos aquellos que están fuera de Cristo en esta mañana. Considera a Cristo como el único que puede salvar tu alma. Considera a Cristo, aquel que es Hijo de Dios sobre la casa, el cual, como dice la Escritura, se hizo hombre para nuestra salvación. Dice la Escritura, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. A ti, pecador que me escuchas, a pesar, aun cuando tú estás separado de Dios por tu pecado, Dios te ha mostrado gracia en que envió a su Hijo que es Hijo sobre su casa. Se hizo poco menor que los ángeles, se hizo como semejante a ti y murió la muerte que tú merecías, para que por medio de Él tú puedas tener vida. Cree en Jesucristo hoy. Arrepiéntete de tu pecado. Considera a Cristo como el único que puede salvar tu alma. Ven a Él. Considera hoy la belleza de Cristo, el honor, la gloria de Cristo. Ven a Él. Arrepiéntete. Cree en Jesucristo y tu pecado será perdonado y Dios te dará vida eterna. Hoy es el día de salvación. Y como si Dios rogase por medio de mí, yo te ruego hoy, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias porque hoy tu palabra ha sido expuesta. Hoy tu nombre ha sido magnificado en la congregación de los santos, oh Jesús. Señor, hoy, Padre Celestial, tú has hablado en nuestras vidas y por eso estamos agradecidos. Pero tenemos que confesar, Señor, que aunque sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos ya que el secreto, la clave para mantenernos firmes es considerar a Cristo. Aleluya. Señor, pero lo cierto es que en muchas ocasiones nos falta la fe para considerar a Cristo como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión de fe. En muchas ocasiones nos falta la fe para, Señor, considerar a Cristo como el constructor de la casa de Dios. Muchas veces nos falta la fe para considerar a Cristo como el Hijo de Dios sobre su casa. Señor, y por eso en esta tarde yo te ruego que tú fortalezcas nuestra fe, que tú nos des fe para poder considerar a Cristo en los tiempos difíciles. Y ayuda, Señor, te ruego también a aquellos que hoy no te conocen, dales fe para que ellos también puedan creer, para que ellos puedan considerar a Cristo. Abre los ojos de sus corazones para que ellos puedan ver la gloria de Cristo, la miseria de sus almas, y que de esa manera puedan correr a ti. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Oh Señor, y yo te ruego que ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad,
sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos, que el Señor les bendiga. De esta manera estamos despedidos.